ayúdanos a caminar en tu verdad todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Tome asiento. Es una bendición enorme poder tener una vez más la bendición de escuchar, de predicar la gloriosa y siempre bendita palabra de Dios. Y si Dios lo permite, esta noche quiero culminar con una serie de enseñanzas que he venido predicando, que la he titulado El poder de la verdad. Y esto es sumamente relevante para todos aquellos que profesamos la fe en Cristo. Por favor, yo le voy a pedir que esté atento. No se me distraiga. Yo quiero que en esta noche podamos tener un buen tiempo de aprendizaje. Míreme todo el mundo, por favor. Esto es vital lo que le voy a decir a continuación. La verdad es Jesús. Y Dios está muy interesado en que usted y yo caminemos en su verdad. No porque Dios sea una verdad de muchas que hay en el mundo. No. A ver, Jesús no es una verdad más del amplio menú que hay en este mundo. Jesús es la verdad. No es una verdad más. Y la verdad cumple un papel sumamente importante en la trascendencia de nuestra vida. La verdad es sumamente relevante y no debe para nosotros ser algo irrelevante, como diciendo, bueno, conocer la verdad realmente no va a hacer ninguna diferencia en mi vida. Eso es un error. ¿Por qué? Porque claramente andar en la verdad, conocer la verdad, practicar la verdad, desata grandes bendiciones sobre nuestras vidas. Hoy tenemos un sinnúmero de personas frustradas, depresivas, que no le encuentran la razón al porqué de su situación y no lo asocian tal vez, quizás, su condición se deba a que viven en la mentira, creyendo que es una verdad. Y esto es sumamente importante. Por favor, por eso le pido que esté atento, porque la verdad más gloriosa se encuentra en Cristo. Cristo dijo, miren muchachos, ustedes deben entender que la verdad es lo único que a ustedes los podrá hacer libres. Les hará vivir una vida llena de libertad. Y entonces, cuando nosotros invertimos tiempo en conocer la verdad, vamos a comenzar a disfrutar 3 bendiciones maravillosas: justicia, libertad y eternidad. Porque la verdad no solamente nos proporciona una plataforma de justicia y de libertad en este plano terrestre. La verdad nos conduce a una eternidad con Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, escuchen, en medio de un mundo donde somos bombardeados continuamente en las diferentes plataformas de comunicación y de influencia social que hoy tenemos, muchos lamentablemente están siendo esclavos de mentiras. Hoy día cualquier persona se abre una red social, se pone detrás de una cámara y comienza a decir cualquier gansada.
Si tiene algunos billetitos ahorrados, lo invierte en en promoción para que su red le crezca. Y de repente una persona totalmente desconocida que está trayendo una mentira, pues que puede destruir el alma y el conocimiento de muchas personas, sale y como nosotros muchas veces para indagar si algo es verdad o mentira, en vez de ir a la fuente si realmente es así, miramos cuántos followers tiene. Entonces decimos, bueno, lo que esta persona está diciendo debe ser verdad, si no, no tuviera 300,000 seguidores. O sea, ¿cuál es la fuente a la cual recurrimos para corroborar lo que esta persona está diciendo? Bueno, a ver, es una persona que por lo menos es famosa y no creo que un famoso mienta, no creo que una persona con tantos seguidores mienta. Damas y caballeros, en este tiempo estamos viviendo la era del engaño como nunca antes en la historia. Y toda persona que vive engañada está próxima a ser destruida en todos los aspectos. El engaño, en primera instancia, nos conduce a una eternidad sin Dios. El engaño también no nos permite disfrutar de la atención de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama la verdad. Su trono se establece en poder, autoridad y verdad. Su trono, el trono de Dios, se establece en poder, autoridad y verdad. Entonces, hoy hay una pereza intelectual, hay una pereza espiritual muy grande en la sociedad que nos toca vivir. La gente cree todo lo que se le dice. Y esto es un grave, pero grave error. Es trágico ver cuántas personas hoy viven en una mentira creyendo que están en la verdad. Y uno se preguntará y dirá, pero a ver, convengamos que entonces son personas, son víctimas de manipuladores. A ver, yo creo que sí, hay un porcentaje de personas que lamentablemente han sido víctimas de otros que son engañadores, manipuladores, pero en la era en que vivimos hoy, todos tenemos acceso a poder descubrir la verdad. No podemos nosotros quedarnos solamente con lo que alguien nos dice. Debemos ser personas curiosas, que indaguemos en relación a todo lo que alguien está enseñando. No todo lo que un famoso dice es verdad. No todo lo que un político dice es verdad. No todo lo que un pastor detrás de un púlpito dice es verdad. Hay que indagar si es verdad. Hay que meterse a estudiar, a capacitarse y a estudiar no solamente, por ejemplo, lo que alguien te promueve y que te dice, mira, para que tú veas que es verdad te voy a dar mi propia literatura. No, uno debe tener, por eso le digo, para que alguien pueda realmente construir una verdad sólida, es imperativo que aprenda a ser objetivo. Usted no debe fanatizarse en nada, usted debe ser objetivo en todo. ¿Por qué? Porque de esa manera vos te liberás de cualquier inclinación que no te permita ser imparcial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos comenzás a estudiar, a indagar de una manera sana, de una manera sólida. Por ejemplo, las personas que están engañadas en una religión, por lo general, sus líderes principales le dicen, ustedes no tienen derecho, no pueden ustedes agarrar ningún libro que el material que nosotros le damos nada más, porque si no pueden ser engañados, y le meten miedo a la gente de aprender. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que es una secta? Una secta es cuando yo manipulo a la gente para que solamente me escuche a mí. Y entonces eso
es claramente un peligro. ¿Por qué? Porque toda persona debe tener esa libertad de poder ir y estudiar, de poder descubrir la verdad de una manera objetiva, de una manera sana. Entonces, claramente la verdad se puede ir construyendo en base a, número uno, la Biblia. La Biblia es el libro donde se encuentra la verdad de Dios. Es decir, este libro es inspirado por el Espíritu Santo de Dios y Dios deja plasmado en sus páginas sus mandamientos, su verdad. Aquí, en la palabra de Dios. Una vez que yo entiendo que la palabra de Dios es la verdad, que Cristo es la verdad, es decir, Cristo es Dios hecho hombre, entonces yo comienzo a construir la verdad no desde una religión. Hay gente que defiende más la religión que a Cristo y su palabra. Por ejemplo, te vas a encontrar con un montón de religiones que aparecieron en la escena de la humanidad allá por el siglo XIX, casi 2 milenios después del sacrificio, muerte y resurrección de Cristo. Casi 15 siglos después de que se estableció esta palabra de Dios. Sin embargo, hay gente que está en esa religión porque a un loco desquiciado del siglo XIX se le ocurrió decir que un ángel se le apareció, que le entregó otro libro aparte de este libro y que ese libro realmente es el libro sagrado. Allá por el siglo VI, el sexto, séptimo, se le apareció a alguien e inventó una religión que hoy día es el 20% de la población mundial, que no se basa en la escritura, se basa en su propio libro. Y entonces de repente comenzaron a aparecer nuevas religiones con hombres que salieron, no sabemos de dónde, pero salieron, tuvieron carisma, tuvieron llegada a la gente y de repente comenzaron a publicar sus propias verdades. Pero como no tenían fundamento en la palabra de Dios, comenzaron a inventar nuevos libros. Por eso que las religiones, por lo general, gran parte de ellas, son muchísimas, no tienen su fundamento en la palabra de Dios. Ellos tienen que sí o sí implementar otros materiales de ilustración doctrinal para que la gente pueda seguir su religión, porque no tienen cómo establecerlo aquí en la Biblia. Por darle nombres solamente, por ejemplo, tenemos a los testigos de Jehová que cada 5 minutos van cambiando versículos bíblicos, van quitándole palabras, van agregándole conceptos. ¿Por qué? Porque la propia palabra les va confrontando su propia doctrina. Entonces llega un momento en que ellos mismos dicen: para, esto nos compromete, tenemos que arreglar esto. ¿Se entiende? Tenemos que arreglar esto. Bueno, eso es lo que está sucediendo hoy. En el siglo XXI están saliendo muchísimas nuevas versiones de las Escrituras y hay que tener mucho cuidado porque esas nuevas versiones están diseñadas para confundir a la gente, para hacerle creer que esta versión, que es la que la iglesia ha utilizado durante casi 2 milenios, está equivocada. Parece ser que las cartas y los evangelios que se han utilizado a lo largo de toda la historia, y este es, por ejemplo, la traducción al español, la Reina Valera, la que ha regido por más de, en español, por más de 500 años, parece ser que está equivocada. Pero la Reina Valera, que hace más de 500 años, más alrededor, 500 y piquito de años, sí, más de 500 años, esta Reina Valera, que es la que ha utilizado el cristianismo puro desde hace 5 siglos, que esta traducción se tradujo del texto mayoritario que hace 2 milenios
que se escribió en griego y que fueron los textos que utilizaron los primeros cristianos del siglo I. Parece ser que ahora esos textos griegos que utilizaron los cristianos del primer siglo y que utilizó Reina y Valera en el siglo XVI para hacer la traducción a nuestro idioma español, parece ser que ahora ellos están equivocados. ¿Por qué? Porque los compromete con la mentira que quieren meter en el cristianismo de nuestros días. Por eso que es vital que usted y yo nos ilustremos, conozcamos realmente, porque si Cristo es la verdad y su verdad está impresa en la Biblia, entonces debemos en primera instancia no movernos de la verdad, que no es algo, es alguien. Cristo es la verdad. Escuche, Cristo es la verdad, no es una verdad más, no es una posibilidad más de poder conocer la verdad, no, Cristo es la verdad. ¿Pero por qué es la verdad? ¿Qué tiene Cristo que no tuvieron los otros grandes hombres de la humanidad? ¿Qué tiene Cristo que no tuvo Mahoma? ¿Qué tiene Cristo que no tuvo Buda? ¿Qué tiene Cristo que no tuvo los otros, hombres que marcaron la historia de la humanidad? Tiene este componente que no lo tuvo absolutamente ninguno de los demás. ¿Cuál? Que Cristo es el único ser que pisó la tierra, que es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Los demás fueron hombres. Y Él lo ratificó resucitando de entre los muertos. Damas y caballeros, por favor, no minimicemos la resurrección. No pensemos que es un cuento de hadas la resurrección. No crea usted que la resurrección es un invento del cristianismo, que a alguien se le ocurrió para que sea más espectacular el evangelio. No. Damas y caballeros, Pablo dice: si la resurrección de entre los muertos no existe, entonces vana es toda nuestra fe. Pero nuestra fe no está fundamentada en un Cristo bueno, buen maestro solamente. No. Nuestra fe está fundamentada en que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, y Él fue a la cruz del Calvario y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y eso hace que nuestra fe sea verdadera, real. Gran parte de todas las religiones se están empeñando en hacernos creer que Cristo, que Jesús, es un Dios creado por el Padre Celestial en el vientre de María. Damas y caballeros, Jesús no es un Dios menor o pequeño creado en el vientre de María. No. No. Pero pastor, a mí me enseñaron en alguna religión de que Jesús dijo: el Padre mayor es que yo. Así que si el Padre mayor es que yo, mayor es que mí, entonces quiere decir que el Padre es un Dios mayor y Cristo es un Dios menor. A ver, tú y yo debemos, por eso que debemos estudiar las Escrituras. Debemos identificar cuando Jesús habla como hombre, y debemos identificar cuando Jesús habla como Cristo, como Dios. ¿Se entiende? Por ejemplo, le voy a leer un pasaje para que entienda de una vez por todas que Jesús es Dios hecho hombre, que siempre ha existido, que tiene los mismos componentes divinos que el Padre Celestial, que no nació un día. Él es eterno y para siempre. Es Dios. Pastor, ¿dónde lo dice? Vamos a leer. Prepárame ahí, por favor, Cari. Isaías capítulo 40. Quiero que leamos un pasaje que es sumamente revelador. Isaías capítulo 40, versículo 1 en adelante. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios.
hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vamos a leer el 3. ¿Quién es voz que clama en el desierto? A ver, ayúdeme, usted que conoce un poquito de profecía bíblica. ¿Quién es la voz que iba a clamar en el desierto? Juan el Bautista. Mira lo que dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a un Dios menor creado por Jehová. Preparad camino, pero entonces ¿cómo? Juan el Bautista, ¿a quién le estaba preparando el camino? Entonces, ¿dónde queda el discurso de que Jesús es un ser creado en el vientre de María o que es un Dios menor? No existe. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Jesús es Dios. Pero ¿por qué me estoy metiendo ahora? El domingo hablé acerca de la verdad biológica, ¿verdad? Así que si usted quiere conocer acerca de la verdad biológica, escuchen lo que prediqué el domingo. Ahora le estoy hablando de verdad escritural en relación a Cristo. Porque si Cristo es la verdad, pero yo creo que esa verdad es un Dios menor, entonces tengo un problema muy serio doctrinal. Cristo es Dios. Pero sin embargo vamos a seguir mostrando algunos versículos que son sumamente relevantes. Vamos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, vamos a ver qué dice. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte le resplandeció sobre ellos, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Escuche lo que dice el 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos del fuego. Vamos a leer el 6, que es interesante. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Escuche esto que es interesante. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. A ver, ayúdame, a ver qué dice ahí. No los escucho, a ver. Bueno, o es hijo o es padre. O es hijo o es padre. Por eso que dice: un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. El hijo nos ha sido dado. O sea que si nos ha sido dado, ya siempre existió. Entonces, Dios fuerte, ese hijo que nos es dado, es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz. Entonces, cuando usted y yo vamos entendiendo esta verdad, ya no cabe duda. A ver, toma una dimensión mucho más profunda el sacrificio de Cristo, porque ahí podemos contemplar que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. O sea,
Usted tiene que entender que Dios no se hizo el chivo loco. Que Dios no nos abandonó a la deriva y nos dejó perdidos en este mundo que Él había creado. No, no, no. Él se hizo cargo. Él dijo: mis hijos fallaron, pero yo voy a salir a su rescate. Y voy a salir a su rescate haciéndome hombre entre ellos y manifestando mi amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como Dios sabía que iba a hablar de la verdad de su Hijo, yo casi no podía hablar antes de subir al púlpito. Tenía la voz muy tomada, culpa de un chileno que nos dejó afuera, pero eso es otro tema. Ya estoy solucionando, estoy saliendo adelante. Pero mire, si usted tiene alguna duda, usted podrá decir: a ver, estamos hablando de profecías que se cumplieron en Cristo. Ahora, si usted quiere ¿cómo se le dice cuando? Una confirmación en el Nuevo Testamento de que Jesús es Dios. Porque algunos se atreven a decir: escucha, en ninguna parte del Nuevo Testamento a Jesús se le otorga el papel de Dios Todopoderoso. O sea, Jesús siempre es el Hijo de Dios y Él mismo dice que es menor que el Padre. Así que en el Nuevo Pacto a Jesús nunca se le da la dimensión divina de Dios el Padre. ¿Ustedes creen que es así? Vamos a ver qué dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice algo sumamente importante. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, volvé al 5. Ustedes van a notar algo sumamente interesante. La mayoría de los apóstoles que caminaron con Jesús mencionaban a Jesús como Jesucristo. Ahora Pablo una y otra vez se encarga de acentuar que es Cristo Jesús. Porque Cristo significa el ungido, el enviado, el Mesías, el Dios hecho hombre. Y decir Jesucristo se podría tornar como que alguno lo podría malinterpretar, como que la vida del Cristo comienza en Jesús. Jesús que termina siendo el Cristo. No. Es Cristo que toma el cuerpo de Jesús, porque es Cristo desde la eternidad y hasta la eternidad. A ver, los discípulos conocían a Jesús, y cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice: eso no te lo reveló carne ni sangre. Tú estás diciendo que yo soy Dios. Eso solamente te lo pudo haber revelado mi Padre que está en los cielos. Ahora, Pablo dice: haya pues en vosotros una y otra vez el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y miren lo que dice el versículo 6, porque es muy revelador. El cual, siendo en forma de Dios, a ver, ayúdeme a ver, ahora que dice, no estimó el ser menor a Dios. A ver, lo que pasa es que no alcanzo a leer muy bien. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mire lo que Dios hizo por nosotros. Se despojó de su gloria,
vino y tomó forma de siervo semejante a los hombres, y estando en esa condición no vino a presumir su grandeza, vino, escuche, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué pasó? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Pregunto, ¿quién habita en lo sumo? Dios. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, damas y caballeros, tenemos un sinnúmero de afirmaciones que nos dejan saber que Cristo es la verdad, porque es Dios. Y esa verdad está impresa en su palabra, pero en su palabra escrita desde hace ya 2000 años. No nos dejemos mover por los vientos de doctrinas que andan dando vuelta hoy, de personas que para acomodar sus nuevas revelaciones no utilizan la verdadera escritura, sino que utiliza versiones que se acomoden a lo que ellos quieren manifestar. Mire, yo le voy a decir algo, no es lo mismo acomodar lo que quiero hablar a la Biblia que acomodar la Biblia a lo que quiero hablar. No es lo mismo. Hoy la gente dice, quiero hablar de esto y quiero ver de qué manera puedo sacar algún texto de la Biblia que me ayude a plasmar lo que quiero decir. Entonces la persona no se pregunta, ¿lo que voy a decir es adaptable a la Biblia? No. Yo tengo que agarrar y tratar de encontrar en la Biblia algo que se adapta a lo que quiero hablar. Parece un juego de letras o un juego de palabras, pero es sumamente peligroso lo que acabo de decir. Yo no tengo que adaptar la Biblia a lo que quiero hablar. Yo tengo que adaptar lo que quiero hablar a la Biblia y no arrancar de los pelos algún pasaje como para decir, ¿viste? La Biblia lo dice. No. No. Entonces, en esa verdad que es Cristo, en esa verdad que está escrita en su palabra, entonces yo comienzo a vivir en ella. Comienzo a fundamentar mi filosofía de vida en la verdad. Me planto en la verdad, camino en la verdad, hablo la verdad. Pero para ello ahora tengo que estudiar la verdad. Ya sé quién es la verdad, ya sé dónde está escrita la verdad. Ahora debo estudiar la verdad. Ahora debo profundizarme en la verdad. Ahora debo indagar la verdad. Y entonces vas a comprender que la verdad es profunda, es gloriosa, es maravillosa, y vas a encontrar una libertad nunca antes vista en tu vida. Y cuando Dios ve que tú conoces la verdad, estudias la verdad y vives en la verdad, el Padre se compromete a hacerte justicia, a hacerte caminar en libertad y a asegurarte una eternidad con Él. Entonces hoy, este mundo, esta sociedad quiere cambiarnos la verdad por la mentira. En el mundo en el que vivimos, a esta verdad le llaman patriarcado. A esta verdad le llaman mensaje de odio. A esta verdad le llaman intolerancia. A esta verdad le llaman discriminación. A esta verdad. Es por eso que usted y yo debemos pararnos firmes. No solamente por la justicia. Cuando la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
Su justicia es su verdad. Entonces, hoy nosotros estamos en una situación donde cada vez más los vientos doctrinales y las filosofías de ideología de nuestros días nos quieren excluir más, nos quieren cada vez más encerrarnos entre cuatro paredes. Ustedes, a ver, vivan su verdad sin comunicarla a los demás. Vivan su verdad, porque si nosotros nos garantizamos que ustedes viven su verdad sin comunicarla a los demás, es cuestión de tiempo que la verdad de ustedes pase a ser una especie en extinción. ¿Por qué? Porque si ustedes no comparten su verdad, nosotros nos garantizamos que solamente debemos esperar 20, 30, 40 años que usted se muera. Y como ellos saben eso, dicen, vamos a estatizar la mentira y la vamos a posicionar como una verdad y vamos a estigmatizar la verdad y vamos a discriminar la verdad. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros nos garantizamos que esta gente de 30, 40 años que ya por sentido común, por historia, por cultura, tiene más o menos una noción de los valores eternos y de la verdad eterna, a través de la estatización, de crear leyes donde a la gente se le prohíba hacer proselitismo religioso, y en todo caso, si quiere hacerlo, no debe meterse con las nuevas formas de ver la vida, con las nuevas filosofías de vida. Pero no solamente eso, porque al final, si esta gente, nosotros trabajamos para censurarle su libertad de expresión hacia afuera, pero no trabajamos con sus hijos, entonces sus hijos, por lo menos, a ver, hacia afuera, si ellos no comparten la verdad de Cristo, porque Dios te revela la verdad, no para que te quedes callado. Mira como diciendo, no. Cristo te revela la verdad para que tú la hables. Pero vamos a suponer que una persona por cobardía, por miedo, diga, yo no voy a compartir la verdad para que la gente no me diga nada, para que no me tenga problema con la justicia. Ok, yo no digo la verdad, yo me callo la verdad y solamente mantengo la verdad en el núcleo familiar. Bueno, ellos dicen, si nosotros les censuramos la verdad hacia afuera, nos garantizamos que no se expanda a nivel social. Pero si sus hijos siguen conociendo la verdad, si se mueren, siguen, o sea, no van a crecer, pero tampoco van a menguar. Entonces ahora tenemos que nosotros crear un sistema educativo y de una manera subliminal, de una manera indirecta, irles quitando la patria potestad de educación. Entonces nos vamos a meter en la educación moral y sexual de sus hijos. Y vamos a estatizar, vamos a crear leyes en donde los padres no tengan derecho a corregir. Que los padres se transformen en esclavos de sus hijos. ¿Qué sabe un niño de 5 o 6 años qué sabe? ¿Qué sabe de la vida? Bueno, va a llegar un momento en donde tú decir que tu hijo no sabe nada es quitarle su libertad de elección. Entonces el padre debe ser solamente un acompañante de todo lo que su hijo quiera, se le antoje ser, promovido por la educación que ellos manifiestan en las escuelas. Damas y caballeros, eso es totalmente antibíblico. Usted y yo no somos ni amigos ni acompañantes emocionales de nuestros hijos. Somos sus padres. Y si en algún momento dice la Biblia, hay que recurrir a la vara, hay que recurrir a la vara. Porque es mejor un varazo a tiempo que perderlos para siempre. Con esto no estoy diciendo, porque siempre va a aparecer uno, pastor, diciendo y promoviendo la violencia doméstica. No estoy hablando de eso. Yo jamás me atrevería a decir que mi papá o mi mamá hicieron conmigo violencia doméstica. Pero cuando tuvieron que darme mis chilos, tampoco me mataron. No estoy hablando de que te voy a agarrar con una cadena y te voy a romper la costilla.
Estoy hablando de que nosotros como padres cumplimos la función de educar, de formar, de instruir y de disciplinar. Entonces, la verdad no es plural en términos religiosos. En términos religiosos nosotros no podemos decir, bueno, a ver, todos los caminos llevan, todas las religiones te llevan a Dios. O sea, cada quien puede tener su color religioso, pero creo que todas las religiones adoran al mismo Dios, ¿sí o no? Entonces yo creo que Dios está en todas las religiones. Esa es la mentira más grande que hay. ¿Sabe cuáles son las 3 mentiras más grandes de Satanás? ¿Se los puedo decir? No es que solamente tenga 3. No, Satanás tiene todo un arsenal de mentiras. De hecho, Jesús dijo que Él es mentiroso y todo lo que Él habla es mentira. Es la fuente, es la palabra pater, es la palabra fuente de mentira. Es decir, todo lo que Satanás habla es mentira. Pero hay 3 mentiras que son muy poderosas. Una, que todas las religiones, que Dios está en todas las religiones. 2, que todos somos hijos de Dios. 3, que el infierno no existe. Son las 3 mentiras más, terribles de Satanás. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente dice, bueno, no importa en qué religión estás, lo importante es que tú crees en Dios. No, lo que pasa es que el problema no se encuentra en Dios. Se encuentra en la verdad que nos conduce a Dios. Porque si nosotros agarramos por ejemplo, a los islámicos, a los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová, si nosotros agarramos, por nombrarle las religiones más conocidas, ¿verdad? Si nosotros agarramos a todas esas religiones y le decimos, ¿ustedes creen en Dios? ¿Qué es lo que nos van a decir? Sí, el problema no se encuentra en Dios, sino en quién nos lleva a Dios. Porque ahí sí comienzan los conflictos. Para los católicos, pues María es una intercesora. Para la Biblia es una pecadora que se tuvo que arrepentir. Claro, vos le decís eso a un católico y te dice, ¿cómo vas a decir eso de la Inmaculada? Inmaculada, hay un solo Inmaculado, Cristo Jesús. Él fue el Cordero Inmaculado. Hay un solo Inmaculado y es Cristo. María no es inmaculada y tampoco es la madre de Dios. Y porque sea virgen no indica que es un ser divino. Virgen es que no había mantenido relaciones sexuales con un hombre. Pero ya después ella se volvió a casar o se casó con José y tuvo más hermanos. Y de hecho uno de los hermanos fue Santiago, hermano de sangre de Jesús. Claro, con esto entonces ya el católico te dice, no. Ahora agarrá a un islámico y le decís, che, escúchame, Mahoma, ¿de dónde salió? No aparece en la Biblia, ¿eh? Mahoma no es el último profeta, ni siquiera es mencionado en ninguna de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces ahí te metes en un problema. Ahí te vas a dar cuenta que ya no. Entonces de repente vos agarrás a un mormón y le decís, escúchame, ¿de dónde salió Smith? ¿Y en dónde aparece la Biblia que de repente va a salir un nuevo libro llamado el libro del Mormón? A ver, decime, ¿en dónde? ¿En qué parte de las Escrituras? ¿No te lo saben decir? A ver, la Escritura te dice que el que desea liderazgo en el reino de Dios, en la obra del Padre, en el cuerpo de Cristo, debe ser marido de una sola mujer. Es decir, que en el nuevo pacto, en la iglesia de Jesucristo, la poligamia está prohibida. El hombre debe ser marido de una sola mujer. El líder en el reino de Dios debe ser marido de una sola mujer. De repente, en el siglo VII aparece un nuevo libro que es el Corán y te dice no, que Dios le dijo a Mahoma que podía tener 4 esposas más todas las concubinas que quisiera, siempre y cuando las pudiera mantener. A ver, un mandamiento que él parece ser que recibió de Dios. Escuche esto, que recibió de un ángel y que claramente contradice lo que la Biblia dice.
Y es por eso que la Biblia dice, si aún un ángel nos predicase un evangelio diferente, sea anatema. Pero aún ese mismo, escuche, ese mismo mandamiento que al parecer recibe Mahoma de tener cuatro esposas, no podía tener más, el musulmán no puede tener más de 4 esposas. Y ¿sabe qué? En un momento dado, el mismo Mahoma tiene 4 esposas y de repente ve pasar a su nuera, es decir, a la esposa de un hijo adoptivo que él tenía, y la mira y la codicia. Dice, mira qué linda que está esta. El hijo adoptivo se da cuenta de que la miró con otros ojos y de repente se dio cuenta que le iban a dar guiso. O sea, es decir que el papá adoptivo se había enamorado de su esposa y entonces claramente lo iba a matar. Entonces, ¿qué hace? Él agarra y dice, me voy a divorciar, no la quiero más. Pero claro, ya había establecido que el ángel le había dicho 4 mujeres, 4 esposas. Entonces, ¿cómo arreglo el potaje? Porque estoy transgrediendo aún la propia ley que yo le estoy diciendo esto que Dios me está dictando. Entonces, ¿qué pasó? Como hacen la mayoría de las personas para manipular. Como hace la mayoría de personas que engendran nuevas religiones y que no pueden tener sustento bíblico para establecerlas. Entonces, ¿qué hacen? Ellos tienen comuniones con ángeles. Entonces fue y de repente apareció y este Mahoma dice, el ángel se me presentó y me dijo, sigo sosteniendo que para todos los musulmanes solamente son 4. Solamente para ti, mi siervo, puedes tener una quinta. Y para asegurarte y no meter la pata, no sé que te enamores de una secta, después puedes tener toda la que se te dé la gana. Pero solamente contigo porque eres mi profeta. Así cualquiera es Gardel con guitarra eléctrica, ¿verdad? Bueno, cuando vos pasás por una iglesia mormona, ¿qué dice? Iglesia de los santos de Jesucristo, Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿sí o no? Vos mirás toda la escenografía y vos pensás que es una iglesia cristiana, ¿sí o no? Pero no es una iglesia cristiana, es una iglesia smithiana, Smith, donde ellos tienen como libro principal no la Biblia, tienen el libro del Mormón. Y el libro del Mormón, a ver, si yo le explico a usted de qué es el libro del Mormón en 2 minutos, usted dice, ¿qué rayos es eso? A ver, al parecer este muchacho le dieron, o sea, tuvo un encuentro con un ángel y que ese ángel pues le dijo que él iba a restaurar la iglesia cristiana que se había corrompido en el mundo. Se tardó un poquito porque casi fueron 2 milenios. Pero bueno, que habían recibido unas láminas en un egipcio antiguo y que en esas láminas del egipcio antiguo decía que pues la escritura hablaba de Estados Unidos. O sea, cualquier cosa está diciendo. Cualquier cosa está diciendo. Y él comenzó a navegar en ese mundo de conexiones con ángeles. Y la gente, imagínense, hoy día estamos hablando de que casi todo un estado de los Estados Unidos de América está doctrinalmente envuelta en la supuesta verdad de los mormones. En Utah. O sea, por nombrarle cosas, y entonces usted puede decir, bueno, pero entonces, pastor, no, es que acá el problema es que Smith sigue en su tumba, Mahoma sigue en su tumba, Buda sigue en su tumba, todos siguen en su tumba. Los grandes hombres que pisaron la tierra viven y están, algunos se puede ir todavía a sus tumbas, en algunos se pueden encontrar restos de sus huesos, pero claramente la única tumba que quedó vacía, y no porque se robaron el cuerpo, sino porque Dios lo levantó de entre los muertos, es la tumba de Cristo.
Pero no solamente porque usted pueda decir, bueno, mencionaste a varios. ¿Y qué de los judíos? Aún los judíos están en esta ensalada. A ver, nadie es salvo por ser judío. Uy, pastor, se está metiendo, pero entonces, ¿quién? Yo pensé que la verdad se encontraba, que todos tenían un poquito de verdad y entre todos formaban la verdad. No, no. A ver, la Biblia dice que Jesús, Dios, a lo suyo vino. Escúcheme, míreme todo el mundo. No dice a los suyos vino. No, dice a lo suyo. Es decir, a la redención del hombre. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, por ejemplo, tenemos esa mentira que se ha instalado de que todos somos hijos de Dios. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Poneme ahí el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Le voy a leer porque es interesante que todo lo podamos aprender. Juan, capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice, en el mundo estaba. Pregunto, ¿quién hizo el mundo? Pero dice que en el mundo estaba. ¿Quién? Jesús. Entonces, ¿Jesús era quién? Escuche lo que estamos aprendiendo. ¿Cuánto están aprendiendo esta noche? Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice el 11, a los suyos. ¿Viste que no dice a los suyos? Porque hay gente que dice, y la Biblia dice que Jesús vino a los judíos, pero los judíos no le recibieron. Porque la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. No. Esto no es revelación, esto es leer bien. No dice a los suyos vino. Dice a los suyos. ¿Y quién era lo suyo? La redención. Y los suyos, es decir, los de su pueblo, no le recibieron. Pero mira lo que dice el 12 para ver si todos somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que una persona que no se le ha revelado Cristo, que no se ha rendido a Cristo, que no ve en Cristo a Dios, esa persona no puede decir que sea hijo de Dios. Pero pastor, es buena gente, ayuda a los pobres. A ver, escuche lo que le voy a decir. Lo que te hace a ti y a mí hijo de Dios no son las buenas obras. Porque si las buenas obras son el detonante que nos hacen hijos de Dios, entonces estaría el mundo lleno de hijos de Dios e hijas de Dios. Claramente que no. Lo que a nosotros nos hace ser hijos de Dios es reconocer que Cristo es Dios, es recibirlo en nuestro corazón, es aceptar su señorío sobre nuestras vidas, es nacer de nuevo, porque dice el versículo 13, ser hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo construir una verdad doctrinal sana? Bueno, en Cristo. Pero para ello necesitas entender que Él no es un Dios creado, no es un Dios menor. Es Dios en toda su plenitud. En toda su plenitud. Y que Él es el camino que nos conduce a esa verdad eterna. Y esa verdad eterna nos conduce a esa vida eterna. Y nos direcciona en el camino correcto hacia el Padre. Entonces, para conocer la verdad bíblica, ¿dónde debemos ir? A Cristo. ¿Dónde está establecida? En la palabra. ¿En qué palabra? En la palabra que se ha sido manifestada a través de el textus receptus. Y esto es importante que lo podamos entender, por favor, le estoy diciendo. Es decir,
utilizar los mismos escritos que utilizaron los cristianos del primer siglo, que lo continuaron usando hasta el siglo XVI, en donde Valera y Reina, ellos hacen la traducción al español y es lo más cercano al texto griego. Número uno, porque ellos utilizaron el texto original griego. Número dos, hablaban griego. Número tres, conocían la cultura griega. Ustedes imagínense, ¿yo sé hablar inglés? Of course. A ver, damas y caballeros, ahora yo te puedo traducir una Biblia en español al inglés. Y si yo tengo esa osadía, ¿por qué? Porque yo no puedo traducir de una manera literal, pues yo tengo que traducir de una manera conceptual que no pierda el valor de lo literal. ¿Se entiende, verdad? No, parece que no me hice entender. Claramente, entonces, para que alguien pueda traducir del griego al castellano, tenés que saber griego, pero no solamente saber el idioma, saber la cultura griega, para que puedas entender conceptos. Porque yo puedo saber perfectamente el idioma inglés, pero yo tengo que conocer cuál es la cultura, la filosofía de pensamiento del anglosajón, del gringo, para que pueda entender muchas cosas. ¿Se entiende? Entonces, yo debo construir la verdad escritural en Cristo, basado en su palabra. ¿Cuál palabra? Bueno, si tengo la posibilidad de estudiar griego e ir al texto original griego, sería maravilloso, pero yo creo que mucha pinta de querer estudiar griego ustedes no tienen. ¿Sí o no? Y si en algún momento se le da por estudiar griego, cuando comiencen a ver todas esas palabras extrañas, se le quita rápido el deseo. Pero sería muy bueno que todos estudiáramos griego, pero nos cuesta aprender el inglés, ¿verdad? Nos cuesta todavía manejar el inglés de modo tal, y esto lo digo con vergüenza propia. ¿Cómo puede ser que yo llevo ya 2 décadas en este país? Yo tendría que estar predicando en inglés. Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo gente que habla inglés acá que no le quieren enseñar a uno. O sea, a ver, convengamos que no es un problema de lentitud mía, es un problema de voluntad del pueblo. No le enseñan al hombre de Dios el idioma. Entonces, escuchen, cuando yo entiendo que Cristo es Dios, dice la Biblia, Pedro, eso es una revelación que solamente pudo venir del Padre. ¿Por qué? Porque has descubierto que yo soy Dios. Y como has descubierto que yo soy Dios, Pedrito, entonces ahora las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti, porque las puertas del infierno se alimentan de la mentira. Entonces una religión que está en la mentira y que no cree que Jesús es Dios, entonces no puede, porque Satanás no se va a pelear a sí mismo con él, porque un reino dividido no prevalece. Entonces, como tú estás en la verdad, y la verdad tú, Pedro, no la viste en el judaísmo, la viste en mi persona. Porque la verdad no es una religión, es una persona, es Cristo. Has podido ver, el Padre te mostró que yo soy el Dios que se hizo hombre y que está tomando el lugar tuyo y de la humanidad para redimirlos y acercarlos y reconciliarlos con el Padre. Entonces, si tú te mantienes en esta verdad que soy yo, Dios hecho hombre, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti ni contra la iglesia que se fundamenta en Cristo. Y es por eso que Sanando las Naciones es
interdenominacional. Nosotros no reflejamos a ninguna denominación ni a ninguna religión. Nosotros hemos creído que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nuestra vida espiritual y nuestra verdad se fundamenta en las Escrituras. Entonces imagínense, ya tenemos dos verdades que hemos aprendido que son irrefutables: la verdad espiritual, la verdad divina, la verdad de Dios. El domingo aprendimos la verdad biológica. Nosotros no somos lo que nos autopercibimos ser, somos lo que biológicamente Dios determinó que seamos. Porque dice el Salmo: Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, ¿verdad? Que estamos aprendiendo verdades que son buenísimas. Entonces, usted y yo todos los días debemos invertir tiempo en seguir conociendo y profundizándonos en la verdad espiritual, en la verdad eterna, en la verdad que nos mantiene en una condición saludable ante Dios. Después, seguir preparándonos para poder refutar las nuevas enseñanzas en relación a la verdad biológica. Usted, papá, usted, mamá, debe prepararse para educar a sus hijos y a sus nietos en esa área, porque ellos serán bombardeados por las diferentes redes sociales, por el sistema educativo, por la cultura que se está desarrollando en estos días. Pero ¿sabe qué? Usted no tiene que tener miedo. Usted tiene que tener paz en el corazón, porque la mentira nunca prevaleció contra la verdad. Entonces, escuchen esto que es interesante. Diga conmigo: la verdad nos hace libre. La verdad nos da justicia. La verdad nos guía hacia la eternidad. Ahora bien, la verdad no fue diseñada por Dios para que usted y yo la encapsulemos. La verdad que Dios nos revela va acompañada con un espíritu de valor para decirla, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para que este mundo nos haga vivir en esclavitud. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para alumbrar las naciones con la verdad de Dios. Entonces, ¿tiene algo que ver la verdad con la valentía? Oh, sí. ¿Y tiene algo que ver callar la verdad con la cobardía? Claramente que sí. Entonces, diga conmigo: hay gente que no son mentirosos, es decir, no divulgan mentiras. Pero entonces, eso no debe ser el todo, porque escuche lo que le voy a decir, no sé si decirlo porque está muy fuerte. A ver, tan nocivo es decir una mentira como callar una verdad. Y yo me atrevería a decir que es mucho más nocivo callar una verdad que fomentar una mentira, porque hay gente que fomentan la mentira creyendo que están en la verdad. Pero es muy trágico callarse la verdad y dejar que el mundo se siga perdiendo en la mentira. Entonces, la verdad, una vez que se nos es revelada, porque dice la Biblia que esto no es, usted y yo no es que conocimos la verdad porque, somos más sagaces que los demás. No, fue porque Dios en su misericordia nos quitó el velo y permitió que la luz de Cristo nos alumbrara. Todos los que estamos sentados aquí teníamos nuestra verdad o estábamos engañados en alguna religión. Y Dios en su misericordia un día se reveló a nosotros, alumbró los ojos de nuestro entendimiento y se manifestó y nos brindó salvación en Cristo Jesús. Entonces, la verdad, para ir terminando con esta serie de conferencias, la verdad se nos es revelada para que nosotros la compartamos. Usted y yo tenemos la obligación moral
y espiritual de hablar la verdad de Cristo, de predicar el evangelio de verdad. Por eso que el mandamiento es: id por todo el mundo y predicad el evangelio, enseñando todas las cosas que yo os he enseñado. Hoy día, gran parte de las personas que dicen que predican el evangelio no enseñan nada de lo que Jesús enseñó. Enseñan todo lo que la gente quiere escuchar en nuestros días y acomodan la Biblia a su antojo para que la gente se sienta bien. Damas y caballeros, yo le puedo asegurar que la verdad casi siempre es un antídoto, es un jarabe que sabe amarguísimo, pero qué bien que le hace a nuestro organismo. Entonces, esto es sumamente importante. La verdad es Cristo, la verdad biológica es lo natural, no lo ideológico. La verdad eterna se encuentra en la revelación de que Jesucristo es Dios. La verdad no es algo que Dios nos da para que nosotros la encapsulemos, la encerremos, para que la pongamos debajo de un almud. No, la verdad está diseñada para que el mundo pueda ser, libre del engaño. La verdad está diseñada para que pueda preservar el conocimiento de Dios sobre la faz de la tierra. La verdad está diseñada para alumbrar a aquellos que están en oscuridad. Entonces, la verdad tiene que salir de estas cuatro paredes. Y eso tiene que ser ya. No hay tiempo para seguir procrastinando nuestro trabajo como iglesia. Usted y yo debemos entender que los tiempos apremian. Si usted, mire mi hermano, por favor, eche un vistazo a aquellos que ya tenemos 30, 35 años. El mundo no estaba así. El mundo no estaba hace 15 años atrás. El mundo no estaba como está ahora. En este último tiempo yo he podido ver cómo los tiempos cada vez más, es como que hay es como que hay una prisa, una aceleración de la inmoralidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué la inmoralidad cada vez avanza más rápido, más rápido? Pregúnteme, ¿por qué? Porque aprendimos que la verdad ralentiza la inmoralidad. Entonces, cuando la verdad deja de ser hablada, deja de ser predicada, entonces la inmoralidad pues tiene terreno libre para seguir avanzando porque no encuentra resistencia. Entonces la verdad debe ser hablada, pero debe ser hablada con fundamento. Por eso que les dije el domingo, cuando a mí venga una persona y me diga tu mensaje es de odio, y yo le voy a decir ¿por qué? Porque solamente estoy diciendo una verdad fundamentada en la biología, en la fisiología y en la naturaleza. En todo caso, tu ideología es impositiva porque no tiene fundamento. De hecho, tu fundamento es perceptivo. Y perceptivo, imagínate, ¿a dónde puede terminar? Porque ¿cómo le haces? A ver, que una persona diga ahora yo soy una hormiga roja y no me diga nada porque te pico. Pss, pss. No, pará. Ustedes se ríen, pero es así. O sea, ¿dónde se acaba la autopercepción? Porque si una persona dice, no, mira, yo me puedo autopercibir, si soy hombre me puedo autopercibir mujer. Si soy mujer me puedo autopercibir hombre. Si soy hombre me puedo autopercibir un carro. Si soy mujer me puedo autopercibir un árbol. Ok, ¿dónde termina esto? No, la autopercepción es un camino que no tiene fin. O sea, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Entonces eso ni siquiera es una mentira, eso es de manicomio, mi hermano. Eso es de manicomio. Pero no estoy diciendo manicomio porque es un relato ofensivo el mío, sino porque es una realidad, porque esas personas necesitan ayuda. Que una persona se autoperciba un árbol, un carro, una computadora, que yo me quiera casar con un árbol, mi hermano, que ya ha pasado. No, pero yo le estoy hablando en serio. Una persona que se casó con un árbol. Hasta le hicieron
O sea, pusieron al árbol con aspecto humano. Al final, si te casás con un árbol, déjalo como árbol. ¿Para qué le vas a poner un aspecto humano al árbol? Pero claro, como la ideología dice, deja que sea libre. Es que no son libres, son esclavos de una mentira que los hace cada vez más y más y más amorales. Y necesitan ayuda. A mí me hace... A mí a veces me causa dolor ver cómo las mismas personas que te dicen, tú te puedes autopercibir de lo que se te da la gana. Deja que la gente sea libre, deja que nosotros nos hagamos a nosotros mismos. Basta de ese mensaje patriarcal, de ese mensaje antiguo, de ese relato de odio que ustedes tienen, que cada quien se autoperciba como... Y esa misma persona que te dice que yo me puedo autopercibir como un carro, que me puedo autopercibir como un árbol, que me puedo autopercibir como el planeta Marte, que me puedo autopercibir... En serio, todo eso está dentro de la autopercepción. Pero viene una persona con un problema de anorexia, esa persona que te dice que tú te puedes autopercibir de todo, y la persona que tiene anorexia se mira al espejo, está flaco, se le notan toda la costilla, pero se mira gordo, dice, no, hay que ayudarlo porque tiene una distorsión. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, no tiene sentido porque, te estás refutando lo que tú mismo estás promoviendo. A esa persona que tú ves que se está quitando la vida poco a poco, pensando que se ve gordo o que está gordo, que está gorda, pero se está cada vez quedando más flaco. Esa persona sí necesita, porque tiene una distorsión de autopercepción. Se mira gordo cuando se le ven todos los huesos. Esos sí necesitan ayuda, pero el que se mira al espejo es hombre y se autopercibe mujer o árbol, no, está bien. Entonces, mire mi hermano, yo le puedo decir algo. Nadie está exento de en un momento determinado tomar una mentira como una verdad. ¿Por qué? Porque claramente siempre la verdad, siempre la mentira quiere aprovecharse de algún aspecto de ignorancia en nuestra vida. Porque nosotros pensar y decir que lo sabemos absolutamente todo es un grave error de narcisismo. Claramente nosotros debemos por lo menos tener el conocimiento básico de la verdad, que es Cristo y que es la biología, la naturaleza. ¿Se entiende? Después lo demás lo vamos construyendo con el tiempo y siempre queda margen. Siempre queda un margen de ignorancia porque nunca vamos a llegar a conocerlo absolutamente todo. Ahora, cuando a alguien que ha creído una mentira, tú le demuestras con evidencias irrefutables que está en la mentira y la persona te dice, yo respeto tu opinión, pero no me interesa, o sea, si esa es tu verdad, pues yo tengo, una posición de respeto. Tú quédate con tu verdad y yo quedo, o sea, ya, que yo pueda ser engañado y adopte una mentira como si fuera una verdad, y bueno, que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Ahora, si ya una vez que Dios dice, bueno, mira, te voy a abrir los ojos y te voy a mostrar que estás engañado, y uno dice, no, sigo en la mentira, ya eso no es engaño, eso es una obstinación. Entonces, esto es muy peligroso. O sea, la verdad se habla. Ahora, hay gente que no la habla, escuche, hay gente que no la habla por cobardía, pero hay gente que no la habla, y esto es peor que la cobardía, por vergüenza. Porque dice, ay, que a mí me da no sé qué, porque todos mis amigos son todos bien mundanitos. Entonces decir que soy cristiano hace que ellos se rían de mí y no le voy a dar ese gusto. Nunca te olvides que el que te salvó murió desnudo como un maldito en una cruz. Siendo Dios, se despojó a sí mismo. Cuanto más nosotros no debemos hablar de Él y hacerle entender a este mundo que sin Cristo no puede haber salvación. Y te voy a decir algo, dice la Biblia, el que se avergüence de mí delante de los hombres, dijo Jesús, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero cualquiera que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre. Ahora, diga conmigo, la verdad, Dios nos la revela para hacernos libres, para darnos justicia, para encaminarnos a la eternidad, para alumbrar al mundo, para preservar la verdad de Cristo. Ahora, Dios no nos da la verdad para que seamos justicieros de la gente. O sea, tú no debes utilizar la verdad como una herramienta de destrucción. O sea, destrucción hacia las personas, es decir, de condenación. Porque la verdad, para que sea efectiva, no solamente debe ser hablada, debe ser bien expresada. ¿Se entiende? No sé si me hago entender. A ver, la gente no escucha lo que le decís por lo general, sino cómo se lo decís, con qué tono se lo decís, con qué gesto facial se lo decís. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como Satanás sabe que la gente antes de conectarse con el mensaje, se conecta con el mensajero. ¿Se entiende? Por eso que la verdad debe ser utilizada con sagacidad. ¿Viste que hay un versículo que es una patada en el estómago para mí? Pero claramente creo que para todos es una patada en el estómago cuando dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Por qué lo dice? Bueno, tiene que ver con el mensaje. Satanás ha tenido el mensaje más destructivo de toda la historia, pero tiene unos mensajeros que son muy preparados. Saben cómo tocar las fibras emocionales de las personas, ¿se entiende? Pero nosotros tenemos el mensaje más glorioso, pero no tenemos los mensajeros más preparados. ¿Entiende? Entonces, ¿qué hace una mamá cuando quiere darle de comer a su hijo vegetales y a su hijo no le gusta? Vos tenés dos formas, o decirle, te lo tragás porque si no te rompo la cabeza. Dudo mucho que tu hijo lo vaya a querer comer, capaz que te lo vomita en el plato, ¿sí o no? Pero está la mamá que dice, bueno, a mi hijo le gusta mucho la carnecita con un poquito de mayonesa. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, ok, entonces yo lo que agarro es que le meto el vegetal y se lo mezclo, ¿verdad? Con la carnecita, que también es proteína, ¿se entiende, verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo voy a predicar, cuando yo voy a anunciar la verdad, lo que tengo que chequear siempre es que yo debo tener el tacto de saber cómo decirle la verdad a esa persona. ¿Se entiende, verdad? Es decir, la verdad se la debo decir. La cuestión es que yo debo identificar de qué manera yo le puedo llegar a esa persona. ¿Se entiende? Entonces, este es el punto. El punto es que si de repente tú te encuentras a una persona que se autodefine como un árbol y tú le dices, ¿cómo qué? Como un árbol, te vas para el infierno porque las escrituras dicen que te vas al infierno, aleluya, siento su presencia. O sea, claramente, a ver, primeramente debes decirle la verdad confrontándolo con su lógica. O sea, vos agarrás y le confrontás con su lógica. Porque dice la Biblia, nuestras armas no son carnales. O sea, no vamos a pelear entre tú a tú, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer, pastor? Bueno, primeramente, no lo rechaces por su condición. No rechaces a la persona. Gánate la confianza de ella. ¿Se entiende? Porque ¿qué está esperando la persona? Está siendo adoctrinada. Mira, vas a ser rechazado, vas a ser rechazada, vas a ser rechazado, vas a ser rechazada. ¿Se entiende? Permanentemente te están llenando la cabeza que toda la gente te va a rechazar, ¿sí o no? Entonces ya la persona cuando se conecta con alguien que cree en la Biblia, viene como a la defensiva. Esta persona me va a rechazar, esta persona me va a condenar, ¿se entiende? Ahora, no se esperan que tú los abraces,
los beses, no por hipocresía, sino porque está el amor de Dios dentro tuyo. Porque Dios los ama a ellos como nos amó a nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Yo me recuerdo un día que estaba predicando en una célula allá en Fort Lauderdale y de repente estoy enseñando. Nosotros en aquel momento hacíamos los cafés presenciales y estoy enseñando y de repente llega un hombre vestido totalmente de mujer. Y se sienta adelante, o sea, es decir, se pasó todo por delante así, se sentó adelante, se sentó, se cruzó de pierna y me miró, como diciendo, dale, estoy esperando que me rechace para mostrarle a todos estos que están acá, que te escuchan hablar de Dios, mirar cómo tú eres un discriminador, dale. Y me miraba así como diciendo, yo sé que me vas a rechazar. Yo agarré, seguí hablando, Dios te bendiga, le dije, ¿cómo estás? Seguí hablando. Cuando terminó la reunión, me paré y le dije, qué bueno que estás con nosotros. Lo abracé y le di un beso. Se quedó como diciendo, pero no, claro, no era. Entonces, es lo que yo le digo. Entonces, la verdad no debe ser utilizada para herir, debe ser utilizada para liberar. Y el amor es el mejor acompañante de la verdad. Ahora, dije, el amor es el mejor acompañante de la verdad. La gracia es el mejor acompañante de la verdad. La misericordia es el mejor acompañante de la verdad. Pero ahora procura que el amor, la gracia y la misericordia no suplanten a la verdad. Que seas tan empático, tan empático, tan empático, tan empático, tan empático que termines pensando de que quizás Dios lo hizo así. Que seamos tan empáticos, tan empáticos, tan empáticos, tan empáticos con otras religiones que pensemos de que, bueno, cada quien crea a su manera, lo importante es que todos creemos en Dios. Porque eso se llama ecumenismo. Y el ecumenismo no es algo divino, es algo satánico. Satanás está tratando de que todas las religiones se unan a adorar a un mismo Dios que no es el Dios del cielo. Porque el Dios del cielo se encarnó en Cristo Jesús. Así que esas religiones que tratan de hacer una sola religión global y mundial, que ya se formó en el siglo IV se formó, que es la religión católica. A ver, por si no lo sabía, la palabra católico significa universal. O sea, por si no lo sabía. Entonces, pero ahora hay un ecumenismo que está mezclado con la política y que están en una cúpula muy babilónica. Es decir, vamos a crear una cúpula, una cúspide que llegue al cielo y nosotros vamos a ser el techo de la humanidad. Es decir, no vamos a dejar que la humanidad llegue a Dios. Nosotros vamos a ser los representantes de Dios y no vamos a dejar que lleguen a Dios. Bueno, por eso es que usted y yo debemos darle siempre gracias a Dios, porque su gracia nos alcanzó, su verdad nos libertó y su poder nos mantendrá firmes en la verdad de su Hijo. El tiempo pasa y no terminé de predicar esto. Bueno, diga conmigo esto: el estatismo no tiene poder para ejercer autoridad sobre la verdad. Fuerte, a ver. El estatismo no tiene poder para ejercer autoridad sobre la verdad. Es decir, ¿qué es lo que intento decir con esto? Si ahora de repente sale una ley que diga que lo que Dios dice que está mal, la ley dice que está bien, no quiere decir que ahora lo que Dios dijo que estaba mal pasa a estar bien porque se estatizó. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo estaba viendo el otro día a un chamaquito, no voy a decir el nombre. Dígalo, dice. No, estaba viendo un chamaquito que dice que se ha convertido a Cristo y el tipo se la pasa fumando marihuana. No, y dice, yo no entiendo a estos cristianos de hoy día, dice. Si la marihuana es mala, entonces Dios es malo, porque fue Dios el que la hizo. ¿Se dan cuenta cómo, verdad? Entonces,
tiene miles y miles, ¿qué miles? Millones de seguidores. Entonces los pibitos miran eso y dicen, bueno, pará, esta persona habla de la Biblia, dice que hasta habla en lengua, habla en lengua mientras fuma marihuana. La pregunta del millón es, a ver, ¿en dónde? Porque si fuese ese el caso, entonces la hoja de coca también hay que tomar cocaína porque la hizo Dios. O sea, el mundo está borracho y drogado. Usted tiene que entender eso. El mundo, en su gran mayoría, los jóvenes de nuestro día están borrachos y drogados. Entonces, nosotros debemos hacerles ver que Dios tiene un mejor plan para ellos, que Dios les puede dar experiencias gloriosas sin que ellos tengan que contaminar el templo, sin que ellos tengan que destruir su salud. Los jóvenes tendrán visiones, dice la promesa profética de Dios. Sobre los niños derramaré de mi espíritu y los niños profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, dice el Señor. Entonces, que se estatice el aborto no quiere decir que ahora está bien, porque hay gente, como les dije, son muy empáticos y dicen, bueno, yo no creo que esté mal, porque si la violaron, yo no creo que esté mal. A ver, yo ya hablé de eso, yo no estoy a favor de la violación. Al violador hay que darle 50 años o cadena perpetua, que no salga nunca más. ¿Ok? Ahora, no se puede solucionar con un delito otro delito. Eso por un lado. Por otro lado, aquellos que dicen, ¿y para qué vas a traer para qué vas a traer a la existencia a un niño no deseado? Se va a encontrar con una madre que no lo quiere, con un padre que no lo quiere, con una situación compleja en su vida y realmente a la postre, cuando tenga 15, 16, 17 años, vamos a tener un delincuente más en la tierra. Entonces la gente dice, bueno, es verdad lo que está diciendo. ¿Se entiende? Entonces la gente te quiere llevar a una comprensión en donde tú trates de negociar la verdad y que la empatía, entre comillas empatía, sustituya la verdad. Entonces, el estatismo no tiene poder para ejercer autoridad sobre la verdad. La verdad no es sagacidad para encubrir mentiras delante de los hombres. ¿Oyó lo que le dije? Escuche, ¿cuántos han escuchado este pensamiento que dice una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad? ¿Cuántos lo han escuchado? ¿En algún momento lo han escuchado? Bueno, por cierto, para quienes no conocen quién es Joseph Goebbels, que fue el que lo dijo, fue el jefe de campaña de Adolf Hitler. Fue él el que dijo, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. La verdad, y con esto termino, ahora fuera broma. No, lo que pasa es que quiero terminar, si no después. La verdad, mirá el que tenés al lado y decirle, la verdad no está, si me ayudás, punto 7 ahí, por favor. La verdad no está en la derecha ni en la izquierda, está en Cristo. Escuchen esto, la verdad cumple el único papel protagónico de nuestra libertad. Quien se deja censurar y silenciar por la mentira está sentenciado a vivir en esclavitud terrenal y perdición eterna por cobarde. Ahora, hay personas que hoy día se jactan de decir que están en la verdad, porque tal vez tienen la evidencia de la mentira. Entonces, si yo pienso que la verdad se encuentra en un color político, entonces el que es de derecha expone toda la mentira que promueve la izquierda. Y entonces dice, ¿viste? Yo te estoy mostrando con una evidencia clara, contundente, de que la mentira se encuentra en la izquierda. Claro, el de la izquierda cumple también con el mismo trabajo.
se encarga de andar descubriendo todas las mentiras de la derecha política. Entonces, cuando el de la derecha política se ve confrontado, ¿verdad?, con la evidencia que le muestra el de la izquierda de que también tiene posturas mentirosas, entonces ya llega un momento en donde ese de la derecha, que al parecer dice que está en la verdad y que de alguna manera mete a Dios en ese partido político, o sea, algunos tienen la osadía de pensar que Dios es de derecha, políticamente hablando, no sé si me hago entender. O sea, y meten a Dios en su partido político, que eso fue lo que le pasó a este país con Donald Trump. Habían pastores que predicaban más acerca de Donald Trump que de Cristo. Y eso fue un error terrible. Damas y caballeros, hay gente que al día de hoy sigue pensando que la salvación de este país se llama Donald Trump. Damas y caballeros, la salvación, la salvación a este país no se llama Donald Trump, no se llama DeSantis, se llama Cristo. ¿Pero por qué le digo esto? Porque las iglesias oran para que salgan los de los republicanos, los de la derecha. Para. ¿Tú sabes quién fue quien hizo grande a esta nación? Fue Cristo. Y el único que la puede sostener o levantar del piso de inmoralidad donde se encuentra es Cristo. ¿Pero por medio de quién? De la iglesia. Pero si la iglesia también se aferra a la esperanza de que la solución está en la derecha política, es un grave error. Entonces hay algunos que cuando ya se ven expuestos ante la verdad, donde que también la derecha es tan perversa como la izquierda, son diferentes formas de ser perversos. A la postre, los dos colores políticos son perversos. Entonces, cuando ya se ven ante la evidencia, dicen: no, pará, yo sé que hay una derecha que se ha corrompido, pero se va a levantar una nueva derecha ahora. ¿Qué nueva derecha? No podemos levantar una nueva derecha. Tenemos que levantar al que está sentado a la derecha del Padre. Eso sí, la solución no se encuentra en la derecha política, la solución se encuentra en la diestra del Padre Celestial. Porque, damas y caballeros, gran parte de los creyentes en este país se dejó envolver por esa burbuja ideológica política. Y yo sé que muchos me van a condenar, muchos pastores van a decir: mira lo que está diciendo está a favor de Biden. Yo no estoy a favor de Biden. No estoy a favor ni de los zurdos. Los zurdos me tienen cansado. Y lo de la derecha me tienen cansado. Y la revolución francesa y la abuela del tomate me tienen cansado. Yo lo único que sé que la solución para el pueblo de Dios, la solución para las naciones de la tierra, es el creador del cielo y de la tierra, es el Rey de Reyes. La Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y se humillare y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La solución para los pueblos de la tierra se encuentra en volverse a Dios. El mundo debe volverse al Rey de Gloria. Si nos volvemos a Dios, entonces la gloria del Padre se manifestará sobre cada lengua, sobre cada tribu, sobre cada nación. Habrá alguien que adore al Padre en esta noche. Yo lo gritaré. Con todo mi ser. Bueno es nuestro Dios por siempre. Porque bueno es Dios, grande es su amor. Bueno es nuestro Dios por siempre.
Vamos, si tú lo crees, dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes en esta noche. Dale fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso a Jesús. Muchas bendiciones a quienes se han conectado por SLN Live. Míreme todo el mundo.